Muy buenos días, chicos. ¿Les parece si ya empezamos? Ya, mis buenos días. Muy bien, buenos días. Vamos a seguir recibiendo algún alumno. A Steffi Cruz, no sé por qué, no puedo admitirla. Vamos 7 nosotros y creo que ya es el momento de poder empezar. Chicos, muy buenos días. Quien les habla es la licenciada Rosa Huarca, quien con ustedes va a tener durante este año el curso de Historia del Perú. El día de hoy vamos a hacer una introducción a la historia, conocer un poco lo que vendría a ser el concepto de historia, la importancia, cuáles son las fuentes de los cuales se vale la historia para poder conocer los hechos y por qué nos sirven conocer los hechos y los acontecimientos. Y bueno, y vamos a ver también un poco de la cronología que se trabaja en la historia del Perú y por qué hay fechas tan importantes que han marcado pues un antes y un después en la historia del Perú. Muy bien, vamos a empezar primero con el tema de historia, ¿ya? Yo les voy a compartir ahorita les voy a compartir, a ver, voy a compartirles un PowerPoint con el cual vamos a poder trabajar. Yo les pido que si ustedes lo puedan ver, igual me lo hagan. Ya estamos acá y lo voy a compartir para ir trabajando. ¿Lo están viendo, chicos? Sí. ¿Sí? Sí, mi sí se ve. Sí, sí se ve. Muy bien. Chicos, la historia es muy importante. La historia es importante porque nos va a permitir, por ejemplo, no cometer los errores del pasado. Ustedes que son bastante jóvenes no han vivido historias maravillosas del Perú, pero si nosotros estudiamos y la analizamos, vamos a poder comprender por qué no hay que repetir algunas cosas y por qué tenemos que mejorar otras. ¿Por qué si conocemos la historia del Perú vamos a fortalecer nuestra identidad y nos vamos a sentir muy orgullosos de ellos? Por eso es importante estudiar la historia del Perú. Hay un 100.000 de definiciones sobre lo que es la historia del Perú. Yo les he cogido un concepto bastante sencillo, pero me gustaría que también ustedes investiguen sobre otros conceptos. El concepto que yo les he traído a ustedes es este pequeño que lo están leyendo, es la historia es una ciencia social. Y es una ciencia social porque habla de los seres humanos, de nosotros. El ingrediente importante, primordial de la historia es el ser humano. No hay historia sin ser humano. Y eso tiene que estar bien claro en ustedes. Que investiga los hechos humanos del pasado, estableciendo un orden cronológico. Y ahí está lo que les decía, un antes y un después. En el Perú, un antes puede ser el Imperio Incaico, la conquista del Imperio Incaico. El Imperio Incaico en todo su apogeo, llegan los españoles y ya viene un después. ¿Ya? Luego vendría la independencia del Perú. Antes de la independencia del Perú, un después de la independencia del Perú. Ahora, chicos, el otro año estamos viviendo un hecho maravilloso para nosotros, el bicentenario de la independencia del Perú. Pasado esto, nuestros hijos, nuestros nietos y ustedes mismos dirán antes del bicentenario y después del bicentenario del Perú. Muy bien. Entonces, nuevamente, la historia es la ciencia social que investiga los hechos humanos del pasado, estableciendo un orden cronológico de tales sucesos e investigando sus causas y consecuencias. Y aquí les he puesto algo muy tácito. El protagonista de la historia es el hombre. Sin hombre no hay historia. Miss, Muy disculpe, Steffi dice que si la puede admitir. A ver, entramos. Estoy compartiendo. Vamos a entrar un ratito. A ver, chicos, voy a dejar de compartir. La sala de espera. Admitir a Dalía y a Steffi. Ahora sí. ¿Ya estamos todos, chicos? Bienvenidos. Buenos días. ¿Ya estamos todos? Chicos, ¿ya estamos todos? ¿Me responden? Sí, Miss, ahora sí ya está.
Ahora sí, muy bien. Entonces, muy buenos días y les decía entonces que estamos en la primera parte, que es la historia del Perú. Aquí voy a hacer un pequeño alto para decirles, chicos, que si por A o B, ustedes saben que el Zoom solamente tiene 40 minutos. Si esto se termina, no va a terminar la clase, por favor. Nuevamente esperamos un minuto y volvemos a reingresar a través del mismo link. ¿Les parece, chicos? Sí, Miss, está bien. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver las fuentes de la historia. ¿Qué son las fuentes de la historia, chicos? La historia consigue datos de información y esos datos son variados. Por ejemplo, fuentes escritas, fuentes orales, fuentes patrimoniales, fuentes arqueológicas y un sinfín de fuentes que son la forma como ellos van a dar el estudio, la investigación de cómo vivían nuestros antepasados. Por ejemplo, si nosotros vamos a conocer la historia del hombre de Chincha, por ejemplo, o la historia del hombre del Callao, lo que tendríamos que buscar es la historia de los hombres que vivieron antes en este mismo lugar. Admitir, Leonardo, buenos días. Y entonces, estas fuentes son muy importantes porque son información. Y de eso vamos a hablar en este momento, por ejemplo. Entonces, ¿qué cosa vendrían a ser las fuentes? Todos aquellos objetos o hechos que dan testimonio de alguna acción histórica en el pasado. Pueden clasificarse de distintas maneras. Sin embargo, para nuestra facilidad de esta clase, solamente he considerado 3. Y no por ende significa que no podemos investigar otras fuentes porque son muy importantes. ¿Listo? Entonces, vamos a ver acá, chicos, ¿ya? Las fuentes escritas. Las fuentes escritas son todos los documentos que dejaron nuestros antepasados. También pueden ser escrituras hechas en piedra, como por ejemplo, hay escrituras de piedra en las lomas de la Chay, si alguno conoce la loma de la Chay. Y en diferentes lugares del Perú vamos a poder encontrar a veces símbolos o con dibujos que nos hablaban de cómo vivió el hombre en ese tiempo de la historia. Y es de esto que se valen los historiadores y los investigadores para decir cómo era la historia en ese tiempo y cómo vivieron los hombres, cuáles eran su forma de vida, cuáles fueron sus actividades. Yo les voy a comentar, por ejemplo, yo vivo en Chancay, soy una investigadora de la cultura Chancay, fui directora del Museo de Chancay, Museo Arqueológico, durante 5 años, y por ende se investigó mucho sobre la cultura Chancay. Indudablemente, yo no les voy a traer temas que los voy a encontrar del internet. Me parece que por respeto a mis alumnos, un maestro debe de darles herramientas nuevas y pedirles a ustedes que busquen del lugar donde ustedes vienen o del lugar de donde son sus padres. De esta forma vamos a investigar cómo era la historia del lugar donde vivimos. Una fuente escrita, por ejemplo, son los cuentos, mitos y leyendas. Yo les traigo una leyenda de Chancay. Yo voy a empezar a contar la leyenda, una primera parte. Yo sé que les va a gustar y les pido que ustedes luego ingresen al internet y puedan buscar la historia completa. Y después, la próxima clase, lo vamos a comentar. Y luego ustedes busquen, conversen con el papá, el abuelito, el tío, y van a buscar un mito, una leyenda, ustedes que son del Callao, por ejemplo, hay leyendas preciosas, entonces ustedes van a contar una leyenda. Y eso es importante. Muy bien. La leyenda de la bruja es la leyenda en sí de la Virgen de Chancay, y que tiene que ver con la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico es la guerra con Chile, chicos, que se da en el año de 1880. Y aquí en Chancay se hundió a un goleta Covadonga, un buque muy valioso para los chilenos, que en el año de 1880 ellos eh, eh, llegaron a Chancay con la idea de desaparecer nuestro pueblo, pero fue el actuar de valerosos hombres chancayanos quienes decidieron parar esto y hundieron al goleta Covadonga. Esta historia también es muy bonita, chicos, pero es un tema bastante largo.
¿no? Entonces, vamos a centrarnos ahora en esta leyenda de la bruja, ¿ya? Que tiene que ver justamente con la Virgen de los Dolores, patrona y protectora del pueblo de Chancay desde ese entonces. Se dice que los chilenos querían bombardear el pueblo de Chancay, ¿ya? Porque se había hundido al goleta Covadonga. Y ese día preparado para el ataque, en que ellos iban a bombardear, una densa nube gris cubrió todo la playa de Chancay, no dejando ver a los que estaban dentro de la embarcación dónde iban a disparar. Un escritor chileno indica que dispararon y no mataron ni siquiera a un perro, de manera literal, como burlándose por lo que había pasado. Y dice que ellos vieron a una mujer vestida de negro con rayos fulgurantes sobre sus cabellos, y no era otra que la Virgen de los Dolores, la Virgen Protectora, quien protegió al pueblo de Chancay. Yo quisiera que ustedes investiguen y vean y lo comenten, porque es una historia muy bonita. Y después vamos a comentar también sobre las leyendas, que de seguro serán muy bonitas, del lugar donde ustedes viven o del lugar de sus padres, abuelos, tíos, algún familiar que les encanta contar las historias. Muy bien, entonces, ¿qué son las fuentes escritas? Los cuentos, mitos, leyendas y todo lo que a través de un escrito se ha podido dejar para las futuras generaciones. Otra fuente, chicos, mire, están mirando ustedes acá un PPT, son las fuentes orales, son narraciones transmitidas oralmente de generación en generación, como los cuentos de los abuelitos que se sentaban a contar a los nietos, los relatos de los testigos, las costumbres de los pueblos, por ejemplo, la costumbre del pueblo de Puno, de atrapar a un cóndor y atarlo sobre un árbol, y ellos danzan toda la noche, y el día siguiente muy temprano sueltan al cóndor. Si este eleva alto vuelo, indica que ese año será maravilloso, pero si el cóndor está muy adormilado, está triste porque lo han tenido cautivo toda la noche, vuela abajo, es una señal de que ese año no será tan bueno. Este es un mito del pueblo del Perú. ¿Bien? Yo les traigo una foto de Sema. Sema fue una momia que en el año 2009, mediante un proyecto arqueológico, se abre una tumba en el puerto de Chancay. En el puerto de Chancay existe un cerro llamado Cerro Trinidad, donde los historiadores concluyen que la cultura lima, cuando se desarrolla, llega hasta este lugar. Y ahí vamos a poder encontrar a una momia con características maravillosas. Y digo maravillosas porque, entre comillas, antes del año 2009, nosotros todos los historiadores, maestros, investigadores y arqueólogos pensábamos, entre comillas, que los chancay eran sumamente pacíficos. Sin embargo, hemos podido encontrar a través de este proyecto arqueológico que aquí también se hacían sacrificios humanos. Y Sema, como ustedes pueden ver a la momia, si ustedes le van a dar un zoom y pueden agrandar la imagen, es una momia que está completamente enterita, pero si se van ustedes a los pies, no tiene pies. Sema fue cercenada de los pies. Y lo digo yo como directora de este museo de Chancay, quien estuvo presente, y por más que colamos la tierra, no pudimos encontrar los dedos, todos los dedos de los pies, ni los pies completos. Y según un gran historiador, Juan José Vega, un historiador limeño de la cultura lima, ellos refieren que los lima tenían por costumbre enterrar a sus momias de esta manera. Y aquí la explicación de por qué Sema no tiene sus pies. Pero el mito que yo les voy a contar es un mito real del año 2009 y que en Chancay se contará ya de generación en generación, ¿no? O sea, rompe con toda la tradición de cómo era el pueblo de Chancay. Y segundo, porque cuando colocaron a un serenazgo a cuidar a Sema, porque Sema tenía algunas cosas de plata, las momias eran enterradas a veces con ajuares de oro y plata, y ella tenía plata. Entonces, antes de levantarla y sacarla, que era todo un ritual, dejaron un serenazgo cuidando, ¿no? Cuando fueron a recoger al serenazgo no lo encontraron. Y buscaron en la tumba y el serenazgo estaba dentro de la tumba botando baba blanca. Al final sacaron al serenazgo y a partir de ahí hay el respeto por las momias, porque Sema fue la primera momia que se encontró en ese entonces. Y a partir de ahí el pueblo de Chancay tiene mucho respeto a las momias,
porque son nuestros ancestros y que nos hablan la forma de vida y como ellos enterraban a sus muertos también, su forma de pensamiento, sus ideas, su cosmovisión, nos pueden hablar a partir de excavar una tumba, por ejemplo. Bien, y otra tarea pequeña, dejarles una leyenda también del lugar donde ustedes viven. ¿Les parece, chicos? ¿Me están escuchando? ¿Aló? Sí, se le escucha. ¿Qué Sí, tal? Miss. ¿Sí? Sí, ¿Sí? escuchamos. ¿Qué les parece? Hasta aquí, ¿qué les parece, chicos? La historia es maravillosa, de verdad que yo no me canso de contar historia tras historia y son muy buenas porque, de verdad, Leonardo, sí, de verdad, es muy bonita, no sé a ustedes, pero de Sí, verdad que Miss, yo, Miss, buenos días. Y la tarea, las dos tareas que dejó, la primera era de investigar un mito. escrito, pero escrito. O sea, hay un mito que se Ya cuenta escrito. que no está escrito, que por más que tú lo busques en el internet no lo vas a encontrar, porque eso es lo que te lo han contado tus papás. Por ejemplo, esto que yo te estoy contando no está escrito en los libros. Sin embargo, el cuento de la bruja sí está escrito, ustedes lo van a buscar en internet y hay muchas personas que han escrito sobre este cuento. ¿Ya? Cuando se habla de fuentes orales, son aquellas que se cuentan de boca a boca, como se dice, ¿no? O sea, tú le vas a contar a tus nietos, pero no hay una fuente escrita con título de persona a pie de página quien lo ha escrito, ¿ya? Entonces las leyendas son esas que se dicen de boca a boca y los cuentos es algo que tú ya lo puedes encontrar en un libro. El cuento del Callao o del lugar donde ustedes viven, yo lo debo de encontrar en el internet o debe de tener un lugar, una fuente donde yo voy a ir a revisar. ¿Les parece? No es difícil, chicos. No es difícil. Miss, una consulta. ¿Y esas tareas tenemos que redactarlas y mandárselas a su email? Me Sí, imagino. chicos, entre ustedes, hoy día antes de terminar la clase, vamos a formar un grupo. Y de verdad, yo soy muy poca de escoger a mis alumnos. Yo creo que todos mis alumnos tienen un valor importante. Como docente y después de 55 años y con toda la experiencia de más de 35 años en la docencia, considero que todos los seres humanos tenemos habilidades maravillosas. Otros son más inteligentes, otros retienen más memorísticos, otros son más analíticos, otros tienen habilidades culturales, etcétera, pero todos somos muy inteligentes. Entonces, yo no podría escoger a un delegado y me gustaría que ustedes, chicos, puedan apoyarme y decirme, yo quisiera apoyar, y entonces conformar un WhatsApp, yo les voy a dar mi número y va a ser mucho más fácil poder mandar algún material para poder aprender. No el hecho de estar ahora estudiando a través del remoto, nosotros no podamos aprender. A mí me encanta mucho enseñar y aprender con ustedes. Yo, por ejemplo, no soy del Callao, pero me gustaría con ustedes compartir y aprender muchas cosas del Callao. Y entonces, y ustedes compartir lo de Chancay y así compartir de otros lugares del Perú, porque yo creo que el conjunto de alumnos que está acá tiene padres en diferentes lugares del Perú y vamos a poder compartir las historias, porque tenemos una gama de conocimientos, chicos, porque a nosotros nos toca aprender desde el inicio hasta el final. Vamos a pasar por las fuentes, por las culturas preincas, el imperio incaico, la colonia, vamos a pasar por el Perú republicano, los presidentes del Perú, qué es lo que han hecho, y vamos a llegar hasta hoy. Y el motivo que nos trae a estar hoy en casa, ¿no? Entonces vamos a hacer un resumen de toda la historia del Perú. Y esto, chicos, es importante para que ustedes puedan postular a una universidad. O sea, es muy importante porque les va a nutrir de un conocimiento cultural muy importante en la historia del Perú, porque somos peruanos. Entonces, por ello considero que es muy importante este curso, chicos. ¿Les parece? Sí, Miss, pero ¿por qué no deja su número por el chat y nosotros ya hacemos el grupo? Muy bien. Yo les dejo mi número, ¿ya? Yo les dejo mi número por el chat y ustedes inmediatamente a ver. Vamos a ver. ¿Ya? O si no, chicos, anótenlo. Tienen por ahí un lapicerito, lo anotan y comparten, por favor. Ya, Miss. ¿Ya? 917 Ya, 754 ya, 713. ya. Muy bien. Ya estamos, chicos, entonces. Bueno, Yo soy seguimos. grupo. ¿Ya?
Me hice una consulta, yo, bueno, hace ratito acabo de llegar, pero quisiera, si pudiera volver a repetir sobre el tema de las tareas que no lo entendí muy bien. O sea, entendí una que era que le teníamos que preguntar a los papás, pero las demás no. Ya, estábamos hablando sobre la historia del Perú. Y decíamos que el concepto de historia del Perú, que hay un sinfín de conceptos de la historia del Perú, pero que la historia es una ciencia social porque habla de los seres humanos. No existe historia sin seres humanos. El protagonista de la historia es el hombre, y eso tiene que dar bien claro. Ustedes hacen historia. Por lo tanto, la historia es la ciencia social que investiga los hechos, ¿ya? Vamos a ver acá, chicos, los hechos más importantes del hombre estableciendo un orden cronológico. Y el orden cronológico sirve para saber un antes y un después. Por ejemplo, antes de la independencia del Perú, después de la independencia del Perú. ¿Ya? Muy bien. Y cuando hablamos de historia, también hablamos de las fuentes de la historia. Son las fuentes de las cuales se valen los investigadores, arqueólogos, especialistas para decir cómo fue la historia. Ellas son fuentes escritas, fuentes orales, fuentes arquitectónicas, fuentes arqueológicas. Yo, para hacer nuestra clase mucho más sencilla, solamente he dividido en 3 fuentes, lo cual no significa que no existan otras fuentes y que ustedes puedan investigar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hablábamos de la fuente escrita, que eran los cuentos, mitos y leyendas, que si nosotros lo buscamos en el internet, fácilmente vamos a poder ubicarlos. Y hablábamos también de una fuente oral, que es aquella que se cuenta de generación en generación como cuentos, leyendas, pero que se cuenta. No lo vamos a poder encontrar en el internet. ¿Listo? Muy bien. Y les contaba justamente una leyenda de Sema, una historia real, pero que no lo van a poder encontrar en el internet, más sí van a poder encontrar algunos datos, como por ejemplo, que ese proyecto arqueológico se llevó en el año 2009, en el distrito de Chancay, etc. Luego tenemos, entonces, antes de ello, les dejé un cuento que lo podemos encontrar en el internet, del lugar donde ustedes viven, y luego una leyenda oral. Por ello les digo que es importante tener WhatsApp, porque en el WhatsApp ustedes me van a poder contar las leyendas, ni siquiera la van a escribir, chicos. Solamente ustedes me la van a contar y yo lo voy a leer, yo lo voy a escuchar a ustedes. ¿Se entendió? Sí. Muy bien, muy bien. Ahora, les decía, yo había cogido 3 fuentes, lo cual no significa que no existen más, y quiero compartir algunas cerámicas que existen en el Museo de Chancay, ¿no? Por ejemplo, son fuentes materiales porque la podemos tocar. Aquí tenemos un cántaro, por ejemplo, que tiene la iconografía con el cual el presidente Toledo se lanzó a ser presidente. ¿Se acuerdan el partido político de este presidente? Y aquí está, mire, él no inventó ese logo de la chacana. La chacana existía porque nuestros antecesores, nuestros hombres antiguos, lo tenían. Y ahí miren la cerámica, no les estoy mintiendo. Y esta cerámica es parte de la colección del Museo de Chancay. Y para ellos significó una representación del desarrollo del hombre, pero no del desarrollo físico, sino del desarrollo sentimental, emocional, espiritual, cuando el hombre se desarrolla para encontrarse a sí mismo. Fue su cosmovisión del hombre andino. Luego tenemos otra cerámica que va a representar a un ave de la cultura chancay. Y luego tenemos a otra cerámica representando una actividad, que era el cazador llevando su carga, era el comerciante que llevaba su carga de un lugar a otro. El hombre caminaba llevando mercadería. Y a través del trueque, él iba y él cambiaba lo que él tenía y venía con otros productos. Luego tenemos también, por ejemplo, la fuente arqueológica, y aquí ustedes pueden ver una de las salas de este museo, que es donde se representa a cómo era el entierro del hombre Chancay y el Cuchimilco. Todos estos, chicos, son fuentes arqueológicas. Ustedes... Disculpe que le interrumpa, ya hice el grupo. Ya, perfecto. Entonces ahora por WhatsApp, ustedes ya después de clase van a ir haciendo la tarea. Y también yo les voy a ir compartiendo algunos trabajos adicionales para que ustedes puedan ir buscando. ¿Les parece, chicos? Sí. Muy bien. Entonces, las fuentes arqueológicas, yo les pongo lo que yo tengo a mano, no está en el internet, lo tengo de fuente propia,
Y tenemos también las fuentes arquitectónicas. En este caso es el Cerro Trinidad, que yo les decía, cuando los Lima llegan acá, es un cerro importante en Chancay, y que desde ahí se puede apreciar, por ejemplo, la carretera Panamericana Norte, se puede apreciar los humedales de Santa Rosa, se puede apreciar el mar de Chancay, ¿ya? Y que ahora es importantísimo porque se está construyendo un megapuerto, un terminal portuario que va a oxigenar al pueblo del Callao. El Callao en verdad ya está muy colapsado por el tema del terminal portuario del Callao. Entonces las autoridades peruanas han creído conveniente construir un nuevo megaproyecto de puerto de tal manera que pueda oxigenar al Callao y pueda ser más fácil nuestro comercio con otros países. Por ello que acá en el sitio de Chancay se está construyendo este terminal portuario del Callao, de Chancay, que va a servir para todo el Perú, no solamente para los chancayanos. Miren cómo es importante y cómo nos une en algunas actividades que realiza el Perú, nos va a unir. Y este proyecto va, chicos, porque ya el presidente firmó el convenio con la COSCO Shipping International, que es la compañía naviera más importante del mundo, y se está construyendo ya este terminal portuario. Y dentro de poco, nosotros en Chancay vamos a tener también un terminal portuario y vamos a acceder más fácil al norte del Perú. Y hablo pues de todo el norte, Barranca, Pativilca, y todo el norte del Perú, Chiclayo, ¿no? El norte maravilloso que tiene el Perú. Muy bien, chicos. Hasta aquí es la clase del día de hoy. Repasamos un poquito y es, a ver, ha ingresado a la sala de espera. Ya estamos acá. Daniel, muy buenos días. De todas maneras, estoy grabando esta clase. Espero de que tú en casa la puedas también volver a ver. Hoy día hemos tratado sobre introducción al estudio de la historia, y es nuestra primera clase, ¿no? Darle la bienvenida a todos los chicos, de verdad, indicarles que la historia es maravillosa y que a través de la historia vamos a poder conocer sobre nuestro pasado y no sentirnos vulnerados quizás, sentirnos a veces que somos un país del tercer mundo, quizás chicos, y de verdad porque desconocemos la historia real del Perú. Cuando hablemos del Imperio Incaico, nos va a faltar horas para poder hablar de lo maravilloso desarrollo que tuvieron los hombres del Imperio Incaico. Cuando hablemos de nuestras culturas pre-incas, vamos a ver cómo cada pueblo logró hacer algo maravilloso y aportar para que se pueda dar, bueno chicos, creo que ha terminado, cerramos y volvemos a entrar, ¿les parece chicos? ¿Esperamos? ¿Me están escuchando? Sí, Miss. Muy bien, entonces, porque acá ya me están indicando que yo he terminado mis 40 minutos, les pido que esto, y en 2 minutos más volvemos a entrar, ¿sí? Ya, Sí, está bien. Muy bien.